Bienvenidos mis amigos yarderos a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506 el podcast. El único podcast que no solamente habla del fútbol profesional de la NFL, sino que también del fútbol colegial, el de la NCAA. Hoy estamos en nuestra edición de NCAA. Como saben, durante esta cuarta temporada de Yarda 506 el podcast, pues decidimos dedicarnos un solo programa a lo que es la NCAA porque hay muchísimo de qué hablar. Siempre es importante entender que la NFL es parte de la NCAA y la NCAA es parte de la NCAA. Es una relación simbiótica. Entonces, por eso decidimos hacer este podcast y creo que durante esta cuarta temporada hemos hablado de muchísimos temas y hoy particularmente tenemos un invitado súper especial que ya ha estado con nosotros. Ahorita lo presentamos. Voy a presentar a mi amigo Albert Murillo Ávila desde Campo 5. Albert, ¿cómo estás? Hola Gato y a toda nuestra audiencia, bienvenidos una vez más a Yarda 506, el podcast. Hoy vamos a tocar un tema que tal vez mucha gente escucha siempre o hemos escuchado siempre acerca de en el college football y ahorita que se viene el draft de la NFL, que es lo que es el trabajo de scouting. Todos manejamos una idea, pero verdaderamente vamos a concretar esa idea ya en hechos. Correcto. Entonces, le cedo la palabra a mi buen Gato. Y bueno, hoy tenemos el gran gusto de tener a Ian Routry, alguien que se ha vuelto un amigo del programa desde México. Él es un scouting profesional, se dedica a esto y pues en los programas que ha compartido con nosotros, pues nos ha explicado un montón de cosas súper importantes que es parte de este conocimiento de la NCAA. Y pues hoy nos honra con su compañía una vez más. Ian, ¿cómo estás? Un saludo para vos hasta México. Muchísimas gracias, pues muy contento por otra invitación allá con los yarderos y contento de que me den la oportunidad, como les decía, de platicar con ustedes de fútbol americano, del fútbol americano colegial, de scouting, del draft, de los prospectos. A mí solo denme cuerda y yo me sigo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, súper bien, muchas gracias, Ian. Y bueno, yo me presento, soy Walter el Gato Murióper, su amigo, compañero en este viaje llamado Yarda 506 el podcast. Recordándoles, por favor, que vayan a nuestras redes sociales siempre, tanto en Yarda 56 o 6 en Facebook e Instagram, el famoso metaverso de ahora de este señor Zuckerberg, y en Twitter, @Yarda 506 TV. Además, recordarles que este podcast particular, el de la NCAA, es publicado también en YouTube en la plataforma de mi amigo Albert Murillo, College Football 101. Entonces ahí van y lo buscan o buscan por el nombre de Albert Murillo Ávila y lo van a encontrar. Denle like, seguir y todo el tema importante. Recuerden compartir también. Y bueno, vamos al tema, vamos a conversar porque hoy vamos a hablar de eso, de lo que habló Albert, de scouting. Ian, básicamente, empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Qué hace qué hace un scout? O sea, ¿qué se dedica? Porque de repente parece muy obvio, no, pues a scoutear y a buscar prospectos, pero desde las palabras de un scouting, ¿a qué se dedica un scouting? Bueno, muchas gracias por la introducción. Y mira, básicamente el scout, cierto, se dedica a desenterrar talento, a encontrar jugadores que quizás pudieran haber pasado desapercibidos y que, claro, todo el mundo conoce a las grandes estrellas, esas son fáciles de scoutear, pero hay que recordar que las estrellas conforman el 5% de los rosters de la NFL, o sea, las primeras selecciones, o sea, el grueso, la clase media, digamos, de la NFL, de los rosters, de lo que compone un equipo del NFL, pues son esas gemas brutas que quizás no conoce la gente, que quizás no son rondas muy altas de draft, pero que son las piezas y la base fundacional de los equipos, lo que conforma el 60, 65, 70% de los equipos. Muchos de ellos, como decimos, incluso jugadores que no son drafteados, que llegan a tocar la puerta y a pedir una oportunidad y que se quedan en el equipo y que se hacen de un nombre y que crecen. Entonces, el principal trabajo del scout es obviamente desenterrar estas gemas, encontrar estas gemas, buscarlas, localizarlas y ponerlas a la disposición de los equipos. Y en segundo término, y que no por eso menos importante, pero que es gran parte
de lo que realiza un scout es el mantener la información física y atlética de estos prospectos actualizada y al día. Es totalmente común. Yo les podría decir que cerca del 90 o el 95% de las universidades y de los programas en el mundo, incluyendo la NFL, falsean los datos de sus jugadores para hacerlos más atractivos hacia el exterior. Es decir, si hay jugadores que miden 6 pies 1, pues les ponen 6 pies 3 en el roster. Si pesan 220 libras, les ponen 240 libras en el roster. Si corren las 40 en 4.55, les ponen que ponen 4.49, ¿no? Entonces es el trabajo de un scout verificar todas esas informaciones para que los equipos tengan la información más fidedigna. Nosotros la llamamos verificada por los scouts, por los que estamos certificados como scouts. Hay un formato, hay una manera, hay un protocolo, hay estudios que se hacen de cómo se mide una mano, de cómo se mide un brazo, de cómo se mide un salto, de cómo se miden las 40 yardas, de cómo se miden todas las pruebas físicas y atléticas. Y entonces, al estandarizar esos datos y al estandarizar esas pruebas, los equipos confían en que al estar verificados por un scout certificado, tienen la información más fidedigna y más veraz acerca de qué es lo que están adquiriendo. O sea, básicamente un scout es una profesión como tal, o sea, como... Sí, claro, desde luego. Sí, desde luego. No tiene nada que ver con el coacheo. Obviamente muchos scouts fuimos o somos coaches, pero realmente scoutear no tiene absolutamente nada que ver con el coacheo. Ok, Ian, ahora que vos estabas hablando acerca de certificación, ¿cómo llega alguien a ser un scout? O sea, ¿cuál es el proceso? Digamos, si yo quiero llegar a ser un scout, ¿cuál es el proceso que tengo que seguir para lograr alcanzar esa meta, por decirlo así, o ocuparme de ese trabajo? Claro, mira, desafortunadamente sabemos que el fútbol americano está muy focalizado, muy centralizado en América del Norte, ¿no? Es la región del mundo donde más se practica y entonces, si a veces practicar el deporte del fútbol americano o incluso coacharlo, tienes poco acceso a esto fuera de América del Norte, bueno, el escauteo está todavía más restringido. Yo no conozco asociaciones que certifiquen o que den cursos para ser scout fuera de Norteamérica. Obviamente, y las más importantes pues, son la NFL, la Canadian Football League y ciertos organismos dedicados exclusivamente al escauteo, como podría ser Blesto o la National Football Scouting Association. Todas estas empresas o todas estas ligas certifican y dan cursos a los scouts porque a ellos les conviene que haya gente lo suficientemente preparada para abrir el espectro que abarca la búsqueda de jugadores o el encontrar jugadores. Entonces, si quieren ser scouts certificados, tienen que acudir a una de estas academias, ¿no? A la NFL Scouting Academy, directamente, que esa es la NFL, a la de la CFL, que se llama All 22 GSN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil conseguir estas certificaciones fuera de Norteamérica. Ok, entonces pues, digamos que ya hago el proceso y llego a una de esas instituciones que vos acabas de mencionar. ¿Cuál sería entonces el proceso para ingresar? ¿Hay que hacer como un tipo de examen, le pasen pruebas o tengo que tener, qué sé yo, un conocimiento previo o por ejemplo, no sé, un diplomado acerca de física, no sé, educación física, por ejemplo, o algo por el estilo? Miren, no hay ningún requisito previo para ingresar, ninguno. Tú podrías jamás haber visto fútbol americano e ingresar a estas academias. Obviamente, pues el problema no es entrar, ¿no? El problema es graduarse. Entonces, claro que el conocimiento previo del fútbol americano ayuda enormemente. No se espera que tengas un conocimiento previo del fútbol americano, pero si no lo tienes, pues tienes que estudiar 10 veces más que el resto de los estudiantes, ¿no? O sea, entonces como no existe una estandarización en cuanto a los requisitos, es decir, si tú fueras coach de juveniles, entonces ya no puedes, o si tú fueras coach de universitario, entonces ya no puedes, o si solo has sido asistente y no head coach, entonces ya no podrías. Es muy difícil estandarizar el protocolo para la admisión. Por eso la admisión es abierta. Cualquiera lo puede hacer. Ahora sí, ya adentro, pues sí, evidentemente el manejo pues de la información, ¿no? De los sistemas ofensivos, de las coberturas,
de las situaciones de campo, de las situaciones de juego, de muchas cosas, pues sí sería importante tener como un conocimiento vasto sobre el fútbol americano, pero también es cierto que no es un requisito. Tú puedes llegar y pagar, inscribirte y estudiar ahí. Ok. Listo. Ahora bien, digamos, ya, por ejemplo, qué sé yo, pasamos ese proceso, o digamos, vos pasaste ese proceso, ya estás Ajá. certificado. Ahora bien, uno se trabaja, digamos, como un llanero solitario ahí con un ayudante, o o tienes un equipo de trabajo, que está funcionando. Ahora bien, o todos se dedican a lo mismo, o hay alguien especializado, qué sé yo, en tight ends, o hay otro especializado en quarterbacks, o cómo funciona ya en sí mismo toda esa organización, esa máquina de escauteo, por ejemplo. Porque digamos, nosotros digamos en Latinoamérica, nosotros lo que llegamos a ver de vez en cuando, por ejemplo, son los famosos battle rooms, los que están Los War Rooms. los war rooms, Los ¿ok? War Rooms. Ajá. En la NFL, donde dicen, bueno, aquí están todos los scouts. Y uno ve un montón de muchachos y gente ahí sentados y conversando, digamos, no sé, con Chris Ballard y con Frank Wright. Pero realmente, ¿a qué se dedican todo ese personal? ¿O son independientes? ¿O cómo va el tema? Ok, no, mira, obviamente hay de todo, sobre todo. Hoy en día con las redes sociales y con la globalización, ¿no? Gracias a la tecnología, el avance de la tecnología, hay muchas personas que empiezan trabajando por su cuenta, empiezan pagando los viajes, los videos y se ponen a estudiar por ellos mismos, empiezan a producir contenido, ya sea en YouTube, en Twitter, ¿no? En TikTok, en Instagram, pero eso obviamente pues, es pagado por ti mismo, ¿no? Eso sí te puedes dar el lujo Sí, sí. de trabajar en eso por tu cuenta. Si alcanzas determinado nivel, entonces generalmente empiezas a ser contactado o por medios de publicidad, por, por televisoras, por empresas de producción de contenido, para que expongas tu contenido en una plataforma más amplia, más grande. Y bueno, eso ya es un trabajo, ya se te empieza a pagar. Y desde luego, si tienes la oportunidad, como es afortunadamente, o me siento muy agradecido de poder hacerlo, te contactan las ligas, ¿no? Te busca la NFL, te buscan los equipos, te buscan las instituciones, y entonces, en mi caso, por ejemplo, muy particulares, me buscaron a través de la NFL Scouting Academy, la liga canadiense necesitaba scouts, se comunicaron con ellos y no, la Scouting Academy brindó, digamos, a los de mejores calificaciones o a los mejores estudiantes, ¿no? Por así llamarlo. Y bueno, fui ofrecido una posición y así te vas metiendo en la empresa, ¿no? Y que obviamente es mucho mejor hacerlo como trabajo, ¿no? Sí, sí, Que sí. como hobby Ah, hasta que alguien te descubra hasta que alguien te dé la oportunidad. la oportunidad, exactamente. Exactamente, sí. Ok. Entonces, quiere decir que puede ser una cuestión integral o puede ser muy especializado. Entonces, o sea, Claro, depende claro, el perfil, pero la claro. persona es la que escoge. Sí, desde luego, hay personas que son extraordinarias para el escauteo de línea ofensiva, por ejemplo, extraordinarias, y están en la red y han Ah, logrado comercializar su trabajo y que aquí a mi lo amigo mejor, Albert es ajá, experto en quarterbacks. por ejemplo, exactamente. Anda No, no, viendo por quarterbacks ejemplo, por todo lado. y que sí tiene que ver, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de Albert, cuando tú te especializas en una posición, obviamente puedes dedicarle esas 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas diarias, pues a ver solo quarterbacks, y eso te hace mejor. O sea, ¿no? Nosotros los que trabajamos para empresas, pues no tenemos esa posibilidad, tenemos que escautear de todo, hay que dedicarle tiempo a todo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Es una profesión, nos pagan por esto y entonces, pues no, yo no puedo decirles nada más, yo solo voy a escautear tight ends, no, o yo solo escauteo receptores. Pues no, me van a Sí, decir, sí, ok, sí. entonces solo te pago por los tight ends o solo te Sí, pago por los receptores, ¿no? sí, Entonces, sí, no, sí. nosotros sí tenemos que dedicarle tiempo a todo, pero desde luego que hay mucha gente que tiene especialización en determinadas posiciones, claro. Sí, entonces, por decirlo así, ya la especialización sería como ya parte de uno, ya como por decirlo así, el Exactamente, gusto de uno. Pero si ya vos es vas muy a personal. dedicarte como scout, tenés que scoutear equipos especiales, ofensiva, defensiva Todo, y toda la posición a ver por todos. haber.
Claro, todas las obviamente posiciones. van a tener obviamente como vos lo decís, siempre va a haber gente que va a tener un fuerte, por ejemplo, si Sí, claro. es alguien que en secundaria jugó, por ejemplo, en línea ofensiva, obviamente va a tener una mejor Exactamente. percepción de cómo criticar o cómo escautear una línea ofensiva. Totalmente de Y en acuerdo las contigo. otras, obviamente, va a saber hacerlo, pero porque obviamente es la parte del trabajo, pero ahí es donde tal vez tendría un poquito más de peso. Me imagino al final, Claro, como estaba diciendo Gato en el caso de los War Rooms, que alguien, claro. digamos, tienes un grupo de scouts ahí y te dicen, bueno, es que fulano de tal le gustan mucho los Edge, entonces ya, y obviamente yo como gerente general le voy a pedir la opinión, bueno, vos, ¿cuál es el Edge que más se Claro, acopla para nosotros? así, así. Hay situaciones muy famosas, ¿no? Dentro del NFL que eh, determinados equipos en determinadas posiciones, siempre que escogen a alguien le pegan en el medio, entre los scouts. Por ejemplo, el cuarto de receptores de los Steelers. Todos llegan a ser estrellas. Sí. Todos. Es impresionante cómo draftean receptores los Steelers. O sea, todos salen. James Washington, Antonio Juju Brown, Emmanuel Smith-Schuster. Sanders, Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, todos. O sea, entonces, claro, o sea, desde luego hay equipos que tienen departamentos de escauteo especializados en determinadas posiciones, son mucho más fuertes que otros, claro, desde luego. Ok. Ahora, Ian, ya estamos, digamos, ya entramos en la parte de lo que es el escauteo, entendemos cómo funciona todo el tema. Ahora, bien, ya ahora viene la parte ahora sí de ir a buscar el prospecto. ¿Desde qué edad a nivel de scouting se empieza a seguir un prospecto y cómo ustedes siguen ese prospecto? ¿Qué sé yo? ¿Llegan alguna noticia, alguna información por ahí, algún pajarito que lleguen y les conversa? ¿Cómo empieza ese proceso? Más o menos a qué edad y qué empiezan a buscar. Mira, eso es muy personal, depende de cada scout. Hay muchos scouts que solamente se dedican de manera extraordinaria a su trabajo, es decir, una vez que los jugadores están en su último año de universidad, que ellos, por regla personal, ellos sencillamente dicen, yo no me meto en broncas, yo no voy a estar scouteando chavos más jóvenes que esto o que aquello, yo hago mi trabajo lo mejor que pueda, pero hasta ahí. Habemos otros, por ejemplo, mi caso, que soy un apasionado del college football y entonces yo los veo desde prepa. Yo los sigo desde preparatoria, ¿no? Obviamente requiere un poquito más de tiempo y dedicación, pero bueno, a mí me apasiona, no lo veo como trabajo, pero sí es una cuestión totalmente personal. Ahora, tu pregunta es súper interesante. ¿Cómo empiezo a determinar yo, o a qué edad, o en qué momento, quién puede ser un buen prospecto? Esto que te voy a decir no es 100% exacto, pero sí es 90% exacto, en base a su talla física. Eso es lo primero que nos fijamos todos. Jugadores que dependiendo de su posición tengan determinada altura y determinado peso. Ese es el primer filtro. Eso no significa que no existan jugadores que a pesar de no tener determinadas características, no puedan acceder a esos niveles. Pero sí sabemos que el porcentaje es mínimo. Entonces, ¿cómo nos basamos? Pues buscando pesos y tamaños antes que cualquier otra cosa y empezando a reducir esas listas de prospectos que tienes que observar en video para empezar a otorgar calificaciones. Ok, Entonces, por muy ejemplo, interesante. digamos, hablemos de que si hay un muchacho que corra su segundo año de middle school y que Ajá. para la edad de él, por ejemplo, juega como liniero ofensivo y para la edad que él tiene de viaje, se nota la diferencia con respecto a sus compañeros en línea, que tal vez es más grande, es más grueso, tiene Exactamente. hombros más anchos. Entonces, Exacto. ya Ya lo ahí es estamos donde observando. ya alguien llega y, digamos, esos jugadores, por decirlo así, a lo que vos me das a entender que por su talla son los que Exactamente. están llamando la atención. Que yo llego a un partido de esos, de middle school, por ejemplo, y veo la talla de ese muchacho y yo digo, uy, ¿de dónde sacaron ese semejante animalito? Exactamente. Exactamente. Entonces Así. ahí es donde empieza. Exactamente. La talla y la velocidad. Ok. Ahí es Aunque donde empieza. evidentemente hay sus excepciones, digamos, un tipo como Cooper Cup.
O sea, No, desde luego, pero por Cooper ejemplo, Kupp es el caso... una de las excepciones más Exactamente, excepcionales de son las todas. excepciones, porque además no solo cayó hasta cuarta ronda en el draft, proveniente de Eastern Washington, ¿no? Sino que además solamente tuvo un ofrecimiento de Eastern Washington, es decir, ninguna de las 130 universidades de División 1 le ofreció una beca. O sea, es una gran excepción. No solo es una excepción para el NFL por haber caído hasta esa ronda y hoy ser el mejor receptor de la NFL. Fue una excepción desde middle school, desde prepa, porque tampoco le ofreció ni Alabama, ni USC, ni Colorado, ni Washington. O sea, nadie le ofreció al chavo. Entonces, ha sido una excepción toda su vida. O sea, digamos que no se equivocó la NFL, se equivocaron todos o nos equivocamos todos. Sí. Ahora Sí, bien. otro caso muy particular es también el de Allen, ¿verdad? Si yo no me equivoco, Allen solo Wyoming le ofreció. Igualito, sí, claro, solo Wyoming. Un caso particular que, digamos, está viviendo ahora es el Heisman actual, ¿verdad? Bryce Young, que por ahí más o menos anda en una historia parecida. Mira, no, a lo mejor no, me falta a lo mejor información a mí que tú sepas, pero no, Bryce Young ha sido una superestrella desde que pisó los campos a la edad de... No, porque yo en algún momento lo escuché como que lo habían ninguneado en algún momento. Bueno, eso, mira, sí, o es que quieren yo también romantizar la idea. Eso. Yo escuché la misma entrevista, ¿no? De que la gente okay. duda de él. Es un chavo recluta 5 estrellas, tenía más de 120 ofrecimientos de División 1. O sea, se lo pelearon a muerte. USC y Alabama fueron los últimos 2 equipos. Es un caso idéntico al de Tua Tagovailoa. También estuvo entre USC y Alabama. Es un niño que ha sido superestrella desde el momento que pisó un campo. Lo que quieren es romantizar el claro, ellos, y para ellos psicológicamente, y es una conducta muy normal en los atletas, se hacen menos o se perciben menos ante los demás para tratar de demostrarles. Pero Bryce Young no le tiene que demostrar nada a nadie. O sea, ha sido el mejor jugador en el campo desde que tiene 6 años de edad. O sea, eso no... yo respeto la opinión de Bryce Young. Yo no puedo hablar de lo mucho que le costó psicológicamente llegar a donde está, pero en cuestión de la percepción exterior a él, o sea, lo que los scouts o lo que los equipos han de, no, el tipo siempre ha sido una súper estrella. Entonces, no, eso es una onda muy personal de él, pero no es, está alejado. Lo están romantizando simplemente. Sí, o sea, está equivocado él en su percepción, ¿no? Digamos, personal de él, no es la correcta. Ian, y ahorita que estamos hablando un poco de prospectos también, del prospecto del momento, del famoso Archie Manning. El legado Archie Manning. Alguien como ese muchacho, ¿desde qué edad podría haberse empezado a ser escauteado? O sea, porque de ahí se ve que ya hay mucha información de él. Él está escauteado desde los 13 años. A los 13 años ellos se gradúan de middle school, entran a high school a los 14, y cuando dan ese paso, él ya empezó a ser escauteado. Una de estas cosas que me voy a salir un poquito del tema, pero es para darle contexto a nuestros amigos que están escuchando el programa. Dale. El sistema de reclutamiento o de escauteo de preparatoria, de high school, a universidades obedece a un sistema de estrellas. Es como una calificación. Las mejores calificaciones, los jugadores más importantes, los mejores prospectos reciben 5 estrellas. Los de menor valía 4, los de menor valía 3, los de menor valía 2, y bueno, ya, no existen prospectos de una estrella, simplemente son todos los demás, ¿no? Para acceder a la NFL, solamente accede a la NFL el 0.3% de los jugadores de high school. El 0.3%. Ese es la porcentaje, ¿no? O sea, llegan muy, muy pocos. Pero si tú eres un recluta 5 estrellas, que solamente hay un promedio entre 25 y 30 jugadores 5 estrellas al año, no hay más. Entre 25 y 30, ¿no? Menos de uno por estado de la Unión Americana. Si tú recibes una calificación de 5 estrellas cuando estás en high school, la probabilidad de que llegues al NFL es del 50%. Básicamente, con que no te conviertas en un asesino serial, vas a llegar. O sea, alguien te va a dar la oportunidad. Sí, nos decían en la academia de escauteo, ¿no? Hay NFL, tomas clases con coaches de la NFL y con gerentes generales, ¿no? Y nos decía
nos decía uno de los gerentes generales de NFL, que si Hannibal Lecter, este famoso personaje de la saga de El Silencio de los Inocentes, ¿recuerdan? Ajá. Sí, El claro, caníbal. claro. Que si Ajá. Hannibal Lecter fuera un buen prospecto, ellos habrían transformado la narrativa en decir que tiene cierto desorden alimenticio, pero lo iban a draftear. O sea, si eres un buen prospecto, te van a draftear. Alguien te va a dar la oportunidad. Entonces, si eres un recluta 5 estrellas, vas a ir a la NFL. Entonces, Arch Manning fue empezado a scoutear a los 13 años y es un recluta 5 estrellas. Entonces, es 100% seguro que ir a la NFL. 100%. Vaya, es algo muy importante. Y ahora que estás tocando justamente eso, Ian, justamente ese era el siguiente tema que teníamos en la lista. ¿Cómo funciona esa calificación 5 estrellas? Me imagino que se maneja una rúbrica o más o menos así. ¿Cómo es que funciona eso un poco? Porque varias gente, inclusive a mí me han llegado a preguntar. O sea, yo sé que yo te puedo decir, mira, es un prospecto 5 estrellas. Ajá, pero ¿por qué es un prospecto 5 estrellas? O sea, ¿qué lo hace merecedor de 5 estrellas? Entonces es donde yo quedo así como, cucu, cucu. Entonces, Okay. por eso es una pregunta, o sea, ¿cómo se da esa ¿Cómo se calificación? evalúa? ¿Cómo se evalúa, no? Prospecto. Mira, ahora sí me voy a tener que meter a lo técnico del escauteo. Las posiciones tienen determinados rasgos físicos y atléticos. Ajá. Entonces, hay 6 rasgos que tienes que evaluar en todas las posiciones. Tamaño, velocidad, inteligencia, fútbol IQ, o sea, inteligencia dentro del campo, ¿no? Tamaño, velocidad, agilidad. Hay 6 parámetros para todas las posiciones. Y luego hay 14 parámetros en general. Algunos tienen 12, algunos 13, algunos 14, pero bueno. Y luego hay otros 12 parámetros que son específicos para la posición. Cambio de dirección en los profundos y en los receptores, explosividad en los linieros, balance en los corredores, visión en los quarterbacks, etcétera, 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 ¿no? Cada posición tiene 12, 13, 14 rasgos específicos, más allá de los 6, que son las de todos, ¿no? Velocidad, peso, tamaño, inteligencia, liderazgo, etcétera. A cada una de esas les otorgas una calificación. Hay un parámetro del 1 al 7. El 7 es elite, el 6 es very good, el 5 es good, el 4 es above average, el 3 es average, el 2 es below average y el 1 pues no, o sea, no utilizamos unos. Exacto. Sí. No utilizamos unos. Sí, entonces tú ves el video, le tomas las medidas físicas y le vas otorgando calificaciones a cada uno de estos parámetros físicos y atléticos. Sumas las calificaciones, las divides entre el número de parámetros y te da una calificación. Si tienes de 6.1 para 7, eres de 5 estrellas. Si tienes de 4.6 hasta 6, eres very good. Si tienes de 3 hasta 4.5, eres good. Si tienes de 2 a 3, eres above average. Si tienes de 1 a 2, eres average. Y más abajo de eso, pues no. Entonces, así se contabiliza. Ok, muy interesante. Muy, muy interesante. Sí, prácticamente yo manejaba más o menos, como te decía, la hipótesis de que algo así tenía que ser. Sí, es una escala, claro, es una escala numérica. Son escalas, son Sí, escalas, pero ya sabiendo, sí, uno más o menos tiene que manejar. Obviamente, no voy a calificar a un quarterback de la misma manera que voy a calificar a un running back, ¿verdad? Eso es exactamente. Existen los parámetros físicos que vos acabas de mencionar que sí son para todos, que se toman en cuenta para todos, pero están también otras cosas, bueno, aspectos generales, pero igual son cosas muy, muy específicas, digamos. Por ejemplo, el arm strength, ¿para qué me voy a preocupar por el arm strength en un, qué sé yo, en un liniero ofensivo, por ejemplo? Entonces, ahí en ese aspecto sí me gusta mucho. Pero, Ian, ¿qué pasa? Porque yo también he escuchado mucho el término. ¿Qué pasa cuando le dan a alguien el 5-Star Plus, que le ponen 5 estrellas, pero un más? ¿A qué se debe eso? A que tiene los intangibles. Hay ciertas cuestiones que a pesar de que tratamos de cuantificar,
es muy complicado cuantificar. Por ejemplo, Ujú, hay jugadores que a lo mejor tienen un cierto carácter fuera del campo que no nos permite evaluar. Es decir, jugadores que a lo mejor tuvieron problemas con la ley, jugadores que a lo ujú, mejor tienen algún problema de adicción desde temprana edad, ¿no? Alcoholismo, quizás por ujú. ahí drogas. Eso no lo puedo evaluar yo como scout. O sea, ¿qué tanto problema tiene una persona que toma una vez a la semana o que toma una vez al mes? Pues es subjetivo, ¿no? Yo no puedo poner una calificación a eso. Ahora, ¿qué pasa si además de ser un prospecto 5 estrellas, es un tipo como Arch Manning, que seguramente nunca ha tocado un cigarro en su vida, que seguramente no está de antro cada sábado y cada domingo, que seguramente cuenta con una reputación jurídica impecable, ¿no? Como sus tíos? Ese es un prospecto 5 plus. O sea, cosas que no puedo cuantificar, Ujú. que son intangibles, pero que es una buena presencia en el locker room. O sea, donde llega hace del equipo mejor. No significa que va a ser una superestrella. Significa que nunca te va a dar problemas, que es un líder, que es un jugador de equipo, que va a apoyar a sus compañeros, que no va a tener problemas con la ley, pero eso no se puede cuantificar. Entonces se denominan 5 plus. Ok. Sí, prácticamente son aparte de ser como atletas, también como personas son Exactamente. ciudadanos intachables, por decirlo así. Ciudadanos modelo, exactamente. Exactamente. Ah, ve, eso es algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Muchas gracias por ese datito. Y, Y vamos a ver, bueno, sí, gato. ahora que, bueno, evidentemente vos lo explicás muy claro, el fútbol americano es un fútbol o es un deporte norteamericano particularmente. Este, como deporte como tal, no es un deporte, ah, antes del programa lo hablábamos, o sea, no es un deporte barato, por así decirlo. O sea, la indumentaria, los rosters de jugadores son muy grandes. O sea, hay un montón de intangibles que se traducen en un tema económico que evidentemente impacta mucho, digamos, y en una zona como Latinoamérica a veces es un poco complejo. Creo que solo un país como México por ahí tendría la capacidad tal vez económica de afición y tal para mantener una liga. Creo que la ONEFA es algo así más o menos. Lo que pasa es que la ONEFA es un poco más universitaria, no es Claro. como un tema profesional como tal. Pero sí se han dado casos, y algunos pues los conocemos, de casos de jugadores extranjeros y particularmente latinoamericanos, como un Martín Gramática, que fue campeón con Tampa Bay, o como el señor Raúl Alegre, que fue campeón con los New York Giants, o como, por ejemplo, analista de ESPN, que es Ramiro Pruneda. O sea, hay Yo varios jugué contra jugadores. Ramiro toda mi Ah, carrera. mira, imagínate, tú lo conoces. Com- Complicadísimo. De verdad, un extraordinario jugador. Él Sí, línea es ofensiva del TEC de Monterrey. correcto. Entonces, Sí, sí, sí. hay Dios mío. jugadores de Paraguay, evidentemente, ahí en la historia. La mayoría, evidentemente, kickers. Hay sus excepciones, como Sammy Reyes en este momento, Ajá, el chileno. el chileno. Pero a nivel yo no sé si hablar de realidad, porque no sé si es la palabra correcta, pero a nivel de lo que podría ser una persona que desee ir a que lo puedan ver o sea, evidentemente va a tener que emigrar a Estados Unidos o hay alguna posibilidad en Latinoamérica para que lo puedan volver a ver si acaso. Mira, desafortunadamente, y sí, lo que quiero decir no es un hecho, no está grabado en piedra, pero la estadística dice que es así, ¿no? Si tú no juegas high school en Estados Unidos, las posibilidades de que puedas llegar a la NFL se reducen quizás el 20%, ¿no? Que si de por sí es difícil, ya dijimos el porcentaje de jugadores que llegan a la NFL. Si tú no juegas high school en Estados Unidos, pues ese porcentaje se reduce quizás al 20%. Por supuesto. Y si no juegas universitario en Estados Unidos, el college football, esas posibilidades se reducen quizás entre el 5 y el 10%. Sí tienes que participar en este tipo de programas por dos cuestiones. Uno, por el desarrollo físico y atlético. Importantísimo tener ese entrenamiento de varias horas al día, esa nutrición, esos trainers, o sea,
lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ¿no? O sea, eso cuenta mucho. Pero en segundo lugar, por el nivel tan profundo de complejidad que va adquiriendo el fútbol americano en los niveles superiores. Si ustedes ven un playbook de un equipo profesional de la NFL, es como las páginas nosotros le llamamos la sección amarilla, las páginas amarillas Bueno, del libro aquí también, o telefónico. sea, una cosa como Sí, así. sí, O sí. sea, o sea, pues imagínate si no subes progresivamente con esa complejidad, si no tuviste un playbook importante, complicado, difícil desde high school, ¿no? Si no estuviste en Mater Dei, si no estuviste en IMG, si no estuviste en Bishop Gorman, si no estuviste en Concord de La Salle. Entonces, el salto a la siguiente categoría es complicado, ¿no? O sea, los conceptos ofensivos y defensivos, las lecturas, se vuelven muy complicadas. Ahora imagínate si no lo juegas en universitario. O sea, es como si te dejan en el centro de China a ti solo y no hablas chino. O sea, no hay manera. O sea, Entonces, uno, por Sí. el desarrollo físico atlético. Dos, por la complejidad del deporte. O sea, la NFL, los conceptos ofensivos y defensivos son sumamente complejos. O sea, prácticamente un muchacho tendría que decidir como a los 12, 13 años irse a vivir a Estados Exactamente. Unidos para Si ese es intentar su tener tirado, una sí, oportunidad. exactamente, exactamente. Ni siquiera una certeza, no es. No, 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 una Vamos a oportunidad. intentar a ver si se Claro, puede. exactamente, así como lo dices. Ahora, ahora que vos hablabas digamos, de los conceptos físicos, creo que en Latinoamérica nos juega un poco en contra del tema de los conceptos físicos. O sea, hay lugares en Latinoamérica que sí, evidente, hay un biotipio de persona, Ajá. pero hay otros que no son tan biotipo como para la NFL. O sea, que más allá de pateadores está complicado. Y fíjate que tienes toda la razón, sí, desde luego tiene mucho que ver y claro que la genética y el bagaje cultural, físico-cultural, no nos ayuda en Latinoamérica, eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que está un poquito sesgado eso con ciertas impresiones, con ciertas cuestiones muy subjetivas y muy personales de todos nosotros acerca de el físico. Es decir, yo creo que en todos absolutamente los países hay personas altas, en todos. sí, Claro, en Latinoamérica sabemos que son los menos, pero no es no es algo que nos impida, digamos. O sea, seguramente en Latinoamérica hay muchas personas de 2 metros, muchas, ¿no? Entiendo que no va a ser el 40% de la población mundial, te digo, total, ¿no? A lo mejor es el de 1, pero hay personas de ese tamaño. Entonces, ese no sería el impedimento. Donde realmente existe el problema para acudir, o sea, digamos que el tamaño es como el filtro número 1 y hay tamaño en cualquier país del planeta. Hay menos en ciertas latitudes, pero en cualquier lugar. Donde estamos a años luz y la gente como que no lo dimensiona realmente, donde estamos realmente en problemas los latinoamericanos y no tenemos absolutamente nada que hacer para competir, es en el aspecto atlético. Es decir, yo estoy seguro que puedo conseguir a 1000 personas de cualquier país latinoamericano que midan 6 pies 7. Seguro. Pero las personas que miden 6 pies 7 en Estados Unidos, debido a su desarrollo y a su cultura física, corren las 40 en 5-1. Corren las 40 en 5-0. sí, Los sí. latinoamericanos, por no desarrollarnos, esto no es cuestión de razas ni de latitudes, por no tener una cultura física gubernamental, social, desde luego cultural, bagaje, etcétera, somos lentísimos, lentísimos. O sea, el día que nosotros empecemos a ver latinoamericanos en las finales de los 100 metros planos, de los 200 metros planos, ese día vamos a empezar a poder llegar a la NFL. El tamaño lo conseguimos, pero la diferencia atlética, no física, entre nosotros los latinoamericanos y específicamente entre la raza afroamericana, que es el 78% de los jugadores del NFL, no, pues olvídenlo. Ahí es donde no podemos competir. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y es que a veces este tipo de conversaciones, así como digamos, le preguntan a Albert el tema de las 5 estrellas y todo eso, a nosotros nos preguntan si en Latinoamérica se podría o no dar eso. Entonces, siempre a veces es como esa idea
de que, ¿qué pasa? Entonces, claro, uno podría dar una opinión, pero realmente es una opinión, en este caso, hasta hoy, eso era una opinión completamente, ay, no sé, biotipo, el otro. Pero claro, con la explicación que nos estás dando ahora y que ahora los yarderos lo están escuchando, es evidente que hay un montón de condicionantes que impiden que, tal vez no impiden, que sino que condicionan que un prospecto latinoamericano, llamémoslo así, pueda llegar por lo menos a competir por un puesto en la NFL. Eh, obviamente hemos escuchado, digamos, la historia de Sammy Reyes, que es como la más reciente, que él era un jugador de baloncesto, que después le dijeron que mira, que ala cerrada y que no sé qué, todo este tema. Y aún así, con las condiciones que tiene Sammy, que creo que son muy buenas, Sí, son aún así, impresionantes. aún así 6 pies él, 6, sí, o sea, 255 libras, sí, sí, sí. y las veces que lo vi jugar, los snaps que lo dejaron jugar, jugó bien, o sea, no Claro, sí, estamos sí, no diciendo que desentonó, jugó mal, no desentonó, y claro, aún no desentonó. así, él está compitiendo todavía, o sea, imagínense para poder llegar a un nivel de Travis Kelce, George Kittle, estamos hablando de mucho recorrido, ¿verdad? Y mentalidad y un montón de cosas que, como decís, como dijimos ahora, o sea, hay que transportarse prácticamente a ir a Estados Unidos para que no solamente te transporten o te traspasen lo que es el deporte en sí, sino la pasión del deporte en sí. Oye, permíteme más que te detenga, te voy a hacer sentir todavía peor, o a nuestros amigos yarderos. Esto es, sí, 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 Tírelo, tírelo. esto les va a caer todavía peor a nuestros amigos yarderos. Dijimos que el principal filtro era el tamaño, ¿no? El físico. Sí, sí. Y después viene el segundo filtro, es la capacidad atlética. ¿Qué tan rápido te mueves? ¿No? Ok. Les voy a decir qué factor no se habla mucho y que es igual de importante que esos dos. Y que tampoco podemos trabajarlo ni podemos modificarlo. Ok. La NFL, la carrera promedio de un jugador de la NFL dura 4 años, para números cerrados, ¿no? 3.6 años. Eso es lo que dura. Eso significa que el jugador promedio, hablando desde la superestrella, ronda número 1 del draft, o el undrafted free agent, está terminando de jugar su carrera en la NFL a los 26 años, como máximo, el promedio, es decir, el 50%. Bueno, uno de los principales factores que detiene a los jugadores, no solo latinoamericanos, sino de cualquier latitud, incluyendo jugadores norteamericanos, de llegar a la NFL, es la edad. Para los 26, 27 años en la NFL ya eres viejo. Sí. Entonces, tú tienes que estar llegando a la NFL a los 21, 22 años. Los programas establecidos a través del mundo, de las diferentes latitudes, incluyendo muchos en Estados Unidos, realmente tú ya tienes que ser un prospecto, digamos 5 estrellas, 4 estrellas, una superestrella, un monstruo de 6 pies 4, de 255 libras, alrededor de los 15, 16 años. Y vas a tener que estar en NFL en los siguientes 4 años. Y muy probablemente tu carrera, a pesar de tu talento y tu tamaño y tu velocidad, muy probablemente tu carrera termine en 4 años. Como en estos países no tenemos esa cultura, cuando tú te empiezas a desarrollar, cuando tú decides dedicarte a este deporte, sabes que esto es mi vida y me voy a poner a ir al gimnasio 365 días al año y correr atletismo fuera de temporada y entrenar 6 meses al año con un coach especializado, etcétera, etcétera, ya es demasiado tarde. Ya tienes 18, 19 años. A esa edad están llegando a la NFL. Sí, sí. O sea, a esa edad lo están. Claro. O Y sea, contra eso no puedes hacer nada. no es complicado. Entonces, aparte del tamaño y aparte de la atleticidad, la edad. Tú Ahora, ya tienes que ser nuestros monstruos a los 19, 20 años. ahora se me viene una idea a la cabeza. También para añadir, y no sé, corrígeme si estoy equivocado, también hay un tema de, de exponerte a los medios. O sea, tienen que verte. Entonces o Sí, sea, claro. ser una Sí, estrella claro. no significa ser una estrella para los scouts solamente, sino que mínimamente los medios hagan ruido sobre lo que vos estés haciendo. O sea, Claro, sí, porque, sí, sí. por ejemplo,
ahorita hablamos de Bryce Young, que es un muchacho que tiene los medios y un montón de cosas encima de él. Entonces, si yo soy un quarterback, por más bueno que sea, pero yo no hago ruido y nadie me ve, puedo ser muy bueno. O puede ser ese muchacho muy bueno, que si no hay ruido sobre él es complicado. Claro, exactamente. Lo que hacen es la mayoría de estos jugadores, desde high school, es acudir a todos estos camps, a todos estos campamentos que organizan las universidades durante el verano y que ellos utilizan también para realizar estas visorías acerca de, invitan a ver, toda la comunidad de jugadores de preparatoria, Alabama va a hacer su camp el próximo viernes, sábado y domingo en la universidad a tal hora. Y entonces vienen jugadores de todo Estados Unidos al camp y ahí es donde los visorean. Y entonces la gente empieza a hablar, y hay scouts no solo de Alabama, de muchas partes. Y entonces este jugador va al camp de Alabama y luego va al camp de Florida y luego va al camp de Tennessee y recorren 3, 4, 5, 6, 8 camps en el verano. Y entonces se empiezan a ser conocidos. Sí, sí. Hay una Claro que exposición a necesitas los que, medios. exacto, claro, necesitas que estar expuesto. Sí, sí, y hacer grandes jugadas y digamos ahora con tema de redes sociales, los TikToks, esos donde estás jugando y lanzando pases o recibiendo o corriendo, no sé, tantas ¿Sabes cuál es la cosas. principal plataforma que existe para que los vean? Se llama Huddle. Digo, espero no estar haciendo ahí un gol ahí con los patrocinios. Se llama Huddle, H-U-D-L. Ok, Es la principal plataforma a nivel mundial y desde luego la principal plataforma en Estados Unidos. Ahí están todos los videos de todos los jugadores, desde middle school, Pop Warner, high school, universidad, están en Huddle. Digo, para nuestros amigos yarderos, para que se den una vuelta por ahí, H-U-D-L, Huddle, y ahí ves a todas las futuras estrellas desde que tienen 6, 7 años, pasando por el high school y desde luego la universidad. Ahí es un gran escaparate para los jugadores. Esa es nueva para mí, esa Sí, se llama no la Huddle. manejaba, la verdad, no la bueno, manejaba. Ian, otra preguntita, digamos, y ahora que vos estás diciendo, estás hablando eso de Huddle, en lo que es, no sé necesariamente la NFL o alguna organización, se manejan una base de datos donde se estén alimentando. No sé, una vez me pareció ver que estaban como un microdocumental de una high school donde el head coach como que metía datos de los jugadores, como que tenía dentro de su equipo, tenía 2, 3 jugadores que él decía que tenían muchas posibilidades de llegar y yo noté eso como que Bien podría ser agregaba Huddle. información. Entonces era eso, si se manejara Exactamente. una base de datos donde yo puedo ir y decir, bueno, me voy a meter aquí para ver, digamos, tengo Huddle. interés de linieros ofensivos, entonces, bueno, voy a meterme a ver Exactamente. qué información hay. Es esa Exactamente. entonces. Huddle, es Huddle, sí. Así es. Me parece muy genial. Y Precisamente ahora es que esa plataforma. mencionabas, Ian, el tema de la edad, porque hace unos días, con este tema de los Cowboys y Kellen Moore, mucha gente comentaba en los grupos de NFL de Latinoamérica o de los de aquí de Costa Rica, en los estados, que cómo era posible que un muchacho tan joven, siendo quarterback, se haya retirado para ser coordinador ofensivo. Entonces, esto explica muchas cosas. O sea, un jugador, 3, 4 años, más allá, si eres una estrella X, pues obviamente te va a estirar un poco más pero en promedio, esa es la razón por la cual hoy Keller Moore es un coordinador ofensivo. Sí, precisamente, o sea, todo este bagaje que traes desde middle school, high school, pasando por el college, desde luego que Kellen Moore llegó a la NFL, pues te sirve para continuar esa carrera, ¿no? Ese ímpetu, esa inercia que llevas. Correcto, correcto. Ian, y dejando de lado América Latina, bueno, ya sabemos que me expusiste la situación de América Latina muy bien, pero en otras latitudes donde tal vez se manejan como una cultura deportiva más desarrollada, llámese Europa, llámese Australia.
¿en alguna vez se han dado procesos de scouting, por ejemplo, en Europa? Menciono Australia porque aparte de ser un país dentro de los desarrollados, es un país que también se practica el rugby, que es un deporte muy parecido, obviamente, al fútbol americano. Entonces, ¿se han dado procesos de scouting que tal vez se Sí, hayan salido o a huevo quedarse en claro. Estados Unidos? Ajá. No. Yo como parte de la Canadian Football League, nosotros tenemos scouts en todo el mundo. O sea, yo me encargo del sudeste de Estados Unidos, del Southwest. Tenemos scouts en México, en Brasil, en Argentina. Tenemos scouts en toda Europa, scouts en África, scouts en Japón, scouts en Rusia. Y estamos buscando los mejores jugadores de todo el mundo. Lo que pasa es que desafortunadamente, bueno, las posibilidades de encontrar jugadores en estas latitudes que puedan acceder a la NFL, a la liga canadiense, pues son muy bajas. Pero claro que realizamos procesos de scouting en todos lados. Y a pesar, mira, Australia está brindando muchísimo pateador. Hay cientos de pateadores ya en las universidades americanas australianos. Entonces ya empieza a ser una potencia. Y cada año yo calculo que ya hay cerca de unos 200 jugadores europeos, nacidos en Europa, hechos en Europa, y que de preparatoria dan el salto a universidades de Estados Unidos. Entonces, claro que estos procesos se hacen todo el tiempo, todo el año, en todo el mundo. Ah, ya, eso es muy importante, la verdad, porque yo a veces he visto, digamos, uno ve, por ejemplo, el genotipo europeo o lo que vos estás mencionando de genotipo australiano, uno ve, qué sé yo, noruegos con una talla altísima o Exactamente. alemanes, por ejemplo, entonces uno llega y diga, y tal vez haya algún proceso igual que para ese tipo de población donde se pueda llegar, ahora que me estás dando el panorama El más dato, amplio, sí. Sí, entonces ya me queda Europa ya mucho exporta más claro. muchísimos jugadores a universidad cada año. Yo calculo que el año pasado deben de haberse firmado unos 200 europeos para la edición 1. Y siguiendo con Europa, Ian, ¿vos crees que haya afectado crees que la afectación de que la NFL Europa desapareciera pudo haber afectado la calidad? Porque hay muchos jugadores que llegaron a la NFL gracias a la NFL Europa. Mira, no creo que haya afectado, te voy a decir por qué. Ajá. Porque desafortunadamente la NFL Europa la siguen constituyendo en su mayor parte americanos. Sí es cierto que salieron algunos europeos, pero la infraestructura económica que se tuvo que mantener durante varios años para sacar, no sé, 10 jugadores europeos no lo vale. O sea, seguía siendo un deporte de americanos jugando en Europa. Entonces, era demasiado caro para sacar, no sé, 10 jugadores. No era redituable. Ok. Ian, Bueno. y ya, digamos, para ir ya cerrando, ya explicaste, cerrando la entrevista, sí, no sí, supe. Cerrando la entrevista, todo el proceso, ya, digamos, ya entendimos el tema de cómo se hace scouting, qué se persigue, cómo se categorizan con estrellas, todo eso. Vos estás inmiscuido en este momento 100% en este proceso, evidentemente. Sí. Yo como scout de la Liga Canadiense, yo tengo a mi cargo el Southwest de Estados Unidos. O sea, yo me encargo de Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming y Montana. Y yo soy responsable de esas universidades, digamos, para sacar prospectos hacia la Liga Canadiense. De aquí al draft, o de aquí a que, digamos, ya haya una fecha límite para que usted, digamos, no sé, de repente supongo que tienen que entregar como un reporte, alguna cosa así. ¿Qué procesos Sí, te desde faltan? luego. Mira, estuvimos tomando tallas verificadas, ¿no? Los meses anteriores, que te dije, octubre y noviembre, ya las tenemos. La recolección de información se hace durante todo el año. O sea, estamos empezando ahora el proceso de subir a los portales, recopilar información de los prospectos que son seniors ahorita, o sea, es decir, que están en su último año de universidad. Lo vamos a empezar ahorita en enero. Ya estamos empezando y nos vamos a pasar todo este año proyectando y scouteando a los jugadores de último año de las universidades o de los diferentes equipos que pueden dar el salto a la NFL o a la Canadian Football League. Ok.
¿ok? Muy interesante. Bueno, Ian, creo que Albert nos damos por satisfechos con toda la explicación. Ha sido genial comprender todo este proceso, porque como te decíamos al principio, a veces uno dice scouting y uno tiene una idea de esto, pero escucharlo desde la perspectiva de alguien que está allá adentro es muy esclarecedor. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho. No sé, Albert. No, verdaderamente esta información ayuda bastante y más que todo nuestros escuchas para que entiendan mucho más lo que es el deporte, ¿verdad? Cómo se desarrolla el deporte, cómo llegan los jugadores a la NFL, todo el proceso que tienen que pasar. Y no es simplemente de llegar y sentarse en una banca y ver a un montón de muchachos jugar en una secundaria, sino que es un proceso todavía mucho más arduo y verdaderamente, y te felicito por ese trabajo, porque no es cualquiera que lo puede hacer, la verdad. No, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Ya saben que estoy a sus servicios, encantado de platicar fútbol con ustedes. Nos vamos a ir a certificar para trabajar contigo. Por favor, necesitamos más scouts. La verdad es que sí, la profesión necesita más. No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ya para darles, y como les dije, ustedes denme cuerda, yo me sigo, ¿no? Yo encantado de hablar fútbol americano con nuestros amigos de Sudamérica, así que muchísimas gracias por la entrevista y por la invitación. Muchas gracias, Ian. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos llegando al final de este programa súper especial. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos producirlo y grabarlo aquí con este compañero con tanto conocimiento. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden, mañana viene la edición de NFL. Hay que hablar mucho, hay muchas cosas por hablar. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Saludos allá a Sudamérica. Muchas gracias por todo. Bye. Pura vida. Chao.